Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, José Roberto. Hola, Cristian, ¿cómo están? Buenas tardes. Les voy a hablar el día de hoy sobre medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un gusto saludarlos. Vamos a dar unos minutos en lo que eh, se conecta más personas. Mientras me pueden escribir de dónde nos ven. Con mucho gusto los voy a estar leyendo. Alejandro Jiménez, muchísimas gracias. Saludos hasta Ciudad de México. Luis Enrique Navarro, saludos. Saludos a México. Saludos hasta Sinaloa, muchas gracias. Saludos Antonio. José Roberto, muchísimas gracias. Saludos. Valencia Lira, gracias. Saludos, bonita tarde. Juan Alvarado, bonita tarde, ¿cómo está? Rosa Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes. Albert, buenas tardes. José Roberto, desde Boca del Río, Veracruz. Saludos hasta Veracruz, gracias. De Michoacán, de mi tierra, gracias. Saludos, Saúl, hasta Baja California. Ay, saludos hasta Ecuador, muchas gracias. Desde Chiapas, qué amables, muchísimas gracias. Benis, hasta Hidalgo, saludos, muy amable. Saludos también a Nayarit. Licenciado Juan José Torres, saludos hasta Jalapa, Veracruz. A Tapachula, Chiapas, buenas tardes. Kian Morales, gracias, saludos hasta Oaxaca. Berta, muchísimas gracias, buenas tardes. Jorge Frías, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos hasta Monterrey. Daniel, muchísimas gracias, saludos hasta Bolivia, La Paz, qué amable. Go, buena tarde. Saludos hasta Cancún. Samuel del Rosario, bonita tarde. ¿Qué tal? Saludos hasta Tlaxcala. Itzel Vázquez, saludos hasta Puebla, muchísimas gracias. Cristian Omar, saludos. Saludos hasta Morelos. Claro, de mi tierra no podía faltar, de Morelia, Michoacán. Saludos hasta Morelos, muchas gracias. Culiacán, Guadalajara. Laura Patricia, qué amable, muchas gracias, saludos. Saludos hasta Tabasco, a Francisco Frank. Eduardo Benedicto, ay, muchísimas gracias, saludos hasta Manzanillo, Colima. Uber Solís, gracias, saludos hasta Costa Rica, qué amables. ¿Qué tal, Pamela? Muchísimas gracias, saludos hasta Ciudad de México. Qué gusto que nos estén siguiendo. Saludos a Toluca. Antonio, buenas tardes, saludos a Puebla. ¿Cómo se escucha el sonido? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Saludos hasta Tijuana, muchísimas gracias. Saludos a Guanajuato. A Tlaxcala, Raimundo, muchas gracias, saludos. Ay, qué amables. Gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Saludos hasta Toluca, Silvia. Gracias por estar siguiéndonos. Saludos hasta León, muchísimas gracias. Chimalhuacán, saludos Mike. César, saludos hasta Cuernavaca. Desde San Felipe, Guanajuato, muchísimas gracias. Gracias Héctor Roberto por su comentario. José Manuel, gracias también. Perfecto, muy amables. Saludos hasta San Quintín.
Saludos a Mazatlán. Perfecto, muy amables. Bueno, yo creo que un minuto más y empezamos, ¿ok? Gracias, saludos. Saludos hasta Panamá, gracias Roberto Cire. Saludos a Tejupilco. Saludos Carlos Rivera. Gracias Antonio. Gracias Juan Carlos. También les mando a todos ustedes saludos. Gracias, desde Celaya nos están también sintonizando. Gracias José Manuel desde Bolivia, qué amable. Espero que sea de utilidad esta plática. Saludos a Guatemala, gracias. Saludos hasta Puebla. Saludos a San Luis Potosí. Magali, gracias. Ciudad del Carmen, Campeche, gracias, qué amable. Galileo, muchísimas gracias. Otro gran colega, muy amable Galileo. Saludos hasta Campeche. Vladimir, saludos cordiales también, qué amable. Muchas gracias Mario Serrano, saludos hasta Tijuana. Jorge Martínez, gracias, y a Michoacán, claro, no podíamos faltar, ¿verdad? Puebla, saludos, gracias. Saludos hasta el Estado de México. Saludos a Toluca, claro que sí. Joan Orozco, Concepción Navarro, bonita tarde desde Tehuacán, Puebla. Saludos hasta Mexicali, Abel, gracias. Papaloapan, Oaxaca, gracias, qué amable. Saludos hasta Chetumal. Saludos hasta Veracruz. Bueno, pues les agradezco que nos estén siguiendo desde muchas partes de Latinoamérica, así como del territorio nacional. De verdad que es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Agradezco la invitación a Eric Vázquez, quien es el encargado de la página de capacitación en sistema penal oral, Capacitación Puebla. Pues le agradezco que me haya hecho esta cordial invitación para poderles hablar de otro tema en este espacio. Muchísimas gracias. Saludos a Zacatlán, Puebla, claro que sí, con mucho cariño. Saludos. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La estructura de nuestra plática, pues básicamente vamos a hablar un poquito antes de entrar a las medidas provisionales y medidas cautelares. Saludos hasta Costa Rica, muchísimas gracias Marco Bonilla. Vamos a hablar sobre un esquema general de cuáles son los sistemas internacionales, las etapas básicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también de la Corte, un análisis de cuáles son las facultades y cómo, en qué sede se encuentra, etcétera, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues empezamos. Bueno, los sistemas internacionales de derechos humanos están constituidos por normas, es decir, por tratados internacionales y organismos que procuran el respeto a los derechos humanos, garantizando en el ámbito internacional, integrándose los países a esos sistemas de los cuales existe una división a saber. Como bien, podemos diferenciar un sistema universal y un sistema regional. Los sistemas universales que comprenden a países de todo el orbe y que se basan en los instrumentos normativos internacionales de vigencia en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, en las instituciones internacionales con competencia en todo el planeta,
tal es el caso de la Comisión de Derechos Humanos. También tenemos los sistemas regionales de derechos humanos, ¿sí? Estos, digamos que existen tres, que son el americano, son el europeo y el africano, integrados desde luego por países de cada continente. En México podríamos decir que es parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, como también lo es del Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí? Muy amable, aquí sí los sigo leyendo con mucho cuidado. Cualquier duda, voy a ir monitoreando en lo posible. Saludos hasta Querétaro, muchísimas gracias. Y Anita, saludos, y a Moisés también saludos, muchas gracias. En relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos que constituye el órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el cual se inspiró en los lineamientos fundamentales del modelo europeo, ¿sí? Y a semejanza de estableció dos órganos similares de protección, que viene a ser la Comisión y la Corte Interamericana. Ay, perdón, aquí se me anda cayendo mi iPad. La primera es relativa a los antecedentes del sistema que inicia. Previamente les voy a comentar una breve reseña de cómo fue la evolución déjenme aquí organizar mi computadora un momentito. Gracias. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Podemos centrarla en 5 etapas. ¿Sí? La primera es relativa a los antecedentes del sistema, que inicia con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que esta fue de 1948, y la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales del mismo año. Estos ordenamientos se caracterizan porque son una mezcla de instrumentos, es decir, de tratados y resoluciones, que se caracteriza por su contenido y efectos jurídicos viables, los cuales conforman un cuerpo de reglas distintas en cuanto a sus orígenes. También el contenido y efectos jurídicos, el ámbito de aplicación, los destinatarios, el ejercicio de funciones y técnicas de control y supervisión. Otra segunda etapa o momento histórico podemos decir que es el correspondiente a la formación del sistema. Se distinguió por la intensa actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por la resolución octava de la quinta reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959. Y la expansión gradual de sus facultades. Como tercera etapa podemos ubicar la institucionalización convencional, ¿sí?, del sistema. Evolucionó a partir de la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual fue en el año de 1978 y que establece como órganos de supervisión lo que les venía diciendo, que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una cuarta etapa se desarrolla a partir del inicio de la década de los 80, es decir, esta es la relativa a la consolidación del sistema a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la adopción de protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta fue en 1988, y sobre la abolición de la pena de muerte, este también es un tema importante, que fue en 1990 respectivamente, así como las convenciones interamericanas sectoriales, como lo es la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura, que sucedió en 1985, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que fue en 1994, y la Convención Americana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en 1994. Y como última etapa evolutiva de la Corte, pues se encuentra la quinta, en donde
y es pues obviamente que el actual, del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, inicia a mediados de la década de los 90, y es considerada como la etapa de perfeccionamiento del sistema a través de la jurisdiccionalización de los mecanismos de protección de derechos humanos y su consecuencia despolitización. ¿Sí? Me parece que importante que antes de entrar a nuestro tema, también analicemos un poquito en qué consiste los dos organismos que forman parte de la Corte Interamericana. Uno de ellos es la Comisión, ¿sí? Esta comisión, digamos que es el organismo especializado en la materia, pero carece de atribuciones jurisdiccionales, por lo que estamos ante una defensa no jurisdiccional de derechos humanos, aun cuando es el preámbulo para poder llegar a la Corte Interamericana. Si bien es cierto que la Comisión no es un órgano con peso jurisdiccional, lo es. Su importancia radica en que para poder nosotros acercarnos a la Corte Interamericana, primero se tiene que pasar por el filtro de la Comisión, ¿sí? La base normativa de la Comisión Interamericana, podemos ubicar tres normas. La primera, pues, la Convención Americana de Derechos Humanos, sí, que es la convención, el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También podemos citar algunos tratados que consagran garantías que dan pauta a la actuación de la Comisión. Tal es el caso de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. También tenemos a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? También se encuentra el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que viene a ser el protocolo de San Salvador. También tenemos el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de pena de muerte, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Pudiéramos nombrar también a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Sí? Digamos que estos son la normatividad que rige a la comisión. Ahora, otro punto importante en relación a este tema es cómo se compone la comisión. ¿Sí? La comisión se integra por 7 miembros, se eligen a título personal, son propuestos por los estados americanos. Aquí es importante que entendamos que todos los miembros que forman parte de esta comisión y o de la corte tienen que ser ahora sí que integrantes de la Organización de Estados Americanos. Son elegidos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Deben ser personas con alta autoridad moral. Se debe reconocer su versión en materia de derechos humanos, es decir, que hayan hecho trabajos importantes o atribuciones importantes a este tema. ¿Sí? No es menester que sean abogados, aquí es un tema importante, a diferencia de la Corte Interamericana, que ahí sí se requieren de personas que tengan especialidad en temas jurídicos como requisito, pero en la comisión no necesariamente se requiere que sean abogados. Duran en el cargo 4 años. Sí, y no pueden haber 2 miembros de una misma nacionalidad. Entonces ahí se tiene que buscar la integración que sea por miembros de diferentes estados. También aquí se integra por un presidente y un vicepresidente. La comisión tiene un presidente y un segundo vicepresidente. Estos son elegidos por mayoría absoluta y pueden ser reelegidos solo una vez cada 4 años.
Ajá. Digamos que el fundamento de esta situación se encuentra en el artículo 14 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También la Comisión cuenta con una secretaría, ¿sí?, que es la unidad especializada que dispone de recursos y personal necesario para cumplir las tareas que se recomiende a la citada comisión. Ajá. La sede, este es un punto un poquito paradójico, pero la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ubica en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Les digo que resulta un poco paradójico porque ese país pues no forma parte del sistema. Si bien es cierto que Estados Unidos de América firmó la convención el 1 de junio de 1977, pero no la ratificó. Sin embargo, ni se ha adherido a ella, y tampoco ha hecho depósito ni ha aceptado la competencia de la Comisión Interamericana, pero sin embargo ahí se encuentra la sede, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí es como cuando nosotros queramos hacer alguna queja o denuncia contra una violación grave de derechos humanos, y se haya agotado los recursos de derecho interno, pues bueno, tenemos esa alternativa de acudir ante esta instancia, porque este es el filtro para poder allegar, si es que considera que sí procedente, a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuestro caso. Ajá. Bueno, el periodo de sesiones de la comisión. Aquí tenemos que son anualmente. Debe haber al menos 2 periodos ordinarios de sesiones. Cada periodo tendrá un número de sesiones necesarias para cubrir sus obligaciones. También se desarrollará en plazos previamente determinados por la comisión y se desahogará el número de sesiones extraordinarias que la comisión considere prudente. También ahí pueden trabajar por sesiones extraordinarias. Es importante comentar el idioma. ¿Cuál es el idioma oficial para nosotros poder presentar algún escrito? Bueno, aquí comenta, más bien dicho, nuestro fundamento es el artículo 22 del reglamento, en donde nos dice que impera el español, el francés, el inglés y el portugués. ¿Sale? Entonces es importante que sobre esa base de idiomas pues se puede dar una situación de presentar nuestro escrito o nuestra petición, ¿sí? Otro punto importante es que la comisión tiene función consultiva y función de investigación. Si estamos ante una función consultiva, pues ahora sí que este órgano puede opinar en torno a temas relativos de derechos humanos sin que haya una posible violación de garantías, ¿sí? Esto lo hace con miras ahora sí que a verificar si los estados están cumpliendo o no con todo las recomendaciones que se van dictaminando, ¿sí? Y bueno, ¿dónde se puede encontrar esto? Lo ubicamos en los artículos 41, inciso E de la Convención, y en el artículo 18, inciso E del Estatuto. Esta función consultiva. También, pues, digamos que si un estado tiene dudas sobre determinada disposición de la legislación vigente o de una posible incorporación en su normatividad, podrá acudir a la comisión, ahora sí que a fin de esclarecer esa duda. Entonces, pues bueno, también este es un filtro para que el derecho interno vaya a la par con el derecho internacional, ¿no? Muchas veces encontramos temas un poquito que están no a la par, y es donde pues se crea pues ahora sí que situaciones
que al propio legislador, que al propio juez, pues le es luego complicado verificar qué criterio debe aplicar o qué no, justamente porque no se adecua a la norma. A mí se me ocurre, no sé, he estado investigando con un grupo de ahora sí que de amigos y que estamos sobre esta inquietud sobre la alienación parental. Sería interesante ver aquí pues qué puede opinar la Corte en relación a este tema, que me parece un poco polémico, ya que algunos códigos estatales, bueno, aquí hablando de México, no todos se encuentran divididos por materia familiar. Hay unos que todavía que conservan los códigos como materia civil, o bien como es el caso del estado de Michoacán, hay ciertos artículos que prevé esta conducta. Sin embargo, insisto, es un tema polémico porque lo que he investigado es que es un tema psicológico que se incorpora al mundo jurídico. Entonces, las consecuencias que pone el derecho me parece que están fuera de contexto de lo que propone la psicología, ¿sí? También en ¿cómo les puedo decir? En este punto es complicado para la psicología tener un método exacto para saber cuándo se está ante una conducta de alienación parental. Ahorita es cuando hoy en día se están haciendo estudios, incluso ya lo ha tratado la Organización Mundial de la Salud, pero es un tema polémico y sin embargo lo trata algunas legislaciones y yo creo que aquí sería pues una consideración muy enriquecedora que pudiera decir la Corte al respecto, ¿no? Porque luego ahí nos encontramos con una inmensidad de criterios y desde mi punto de vista es complicado. Insisto, parte de las consecuencias que genera esta conducta es pérdida de la patria potestad o incluso suspensión de convivencia o bien cambio de guardia y custodia. Pero insisto, yo creo que eso es en el punto de vista del derecho. Pero ¿qué pasa si insisto, es un término psicológico y no tomamos en cuenta cómo lo soluciona la psicología? Y yo creo que esas determinaciones son un tanto fuertes si no se agota primero pues ahora sí que la vía de cómo tratar ese tema. Yo lo que he podido visualizar con colegas que tienen especialidad en psicología forense es que bueno, si se llegara a identificar una conducta así, pues yo creo que a través de terapia en donde se intente visualizar a las partes sobre las consecuencias negativas de ese hacer o de ese no hacer, ¿sí? Pues finalmente es perjudicial para ambos. Y a veces también se topa que ni siquiera se está ante una alienación parental, sino lo que sucede es que son falsas denuncias. Sin embargo, es complicado en el esquema jurídico visualizar este punto, pero lo grave de la situación son las consecuencias que de entrada trae eso, ¿no? Porque a lo mejor las partes no lograron ponerse de acuerdo a través de un medio alterno de solución y el juez realiza su determinación. Hay aquí pues de algún modo un castigo para el progenitor que cometió esa conducta, pero eso sale de las finalidades de la materia familiar. Entonces yo creo que ahí, insisto, es como un tema un tanto controversial y que bueno, si no se está preparado para este tema, yo creo que podríamos poner a pues a través de una consulta qué podemos hacer al respecto, ¿no? Bueno, eso como aportación. Y en la función investigadora,
aquí es lo que les comento. Una vez que llega la denuncia o queja a la comisión, pues esta primero va a encargar de visualizar si es procedente o no ese recurso, ¿sí? Es decir, que haya agotado los medios de derecho interno en su estado, y hay casos de excepción, sí, pero la verdad ahorita no me voy a centrar en eso porque el tiempo que tenemos pues apremia y no siempre voy a poder llegar al punto del tema central de la plática de hoy. Entonces, dentro de la función investigadora, pues ahora sí que como les comentaba, la comisión recibe las quejas sobre las posibles violaciones a los derechos humanos, ¿sí? También en esta función de investigación, una vez que ve que el recurso o la queja, más bien dicho, es procedente, pues empieza a indagar sobre la veracidad de los hechos que fue motivo de denuncia. Solicita un informe al Estado atribuido como responsable a esos hechos de vulneración de derechos, y pues bueno, ahí es donde empieza su trabajo de fase de investigación. Ajá. Dentro de esa fase, las partes pueden solicitar la aplicación de medidas cautelares, siempre y cuando adviertan alguna situación de gravedad y de caso urgente, ¿sí? Y que pues bueno, si se dejara pasar, eso haría irreparable lo que se intenta proteger, ¿no? Entonces, aquí se puede solicitar a la comisión medidas cautelares. Nada más que aquí hay un punto de desventaja. Como la comisión no tiene la función jurisdiccional, entonces no tiene el carácter de algún modo de obligatorio. Ahora sí que la comisión hace al Estado ciertas solicitudes para, pues ahora sí que para preservar la materia que se intenta proteger, ¿no? Sin embargo, podemos encontrarnos con esa desventaja, que no crea esa fuerza vinculatoria para el Estado, y pues bueno, aquí viene todavía más problemas. Entonces, aquí digo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me adelanto. Entonces, aquí lo que se hace es, aun cuando el asunto todavía no se sabe con exactitud qué va a pasar con el fondo, y si se advierte que aun cuando la comisión ha hecho solicitudes de medidas cautelares y el Estado es omiso en hacer algo al respecto, entonces la comisión puede solicitarle a la Corte Interamericana que se otorguen ciertas medidas provisionales, ¿sí? Aun cuando el asunto no ha sido enviado a la Corte, ¿no? Entonces, en este esquema, pues bueno, ya ahí cambia la jugada, porque las medidas provisionales que emita la Corte Interamericana, pues esa sí tiene carácter vinculante para el Estado, y pues bueno, ahí también hay un procedimiento para verificar si se están acatando o no lo que se está solicitando hacer, ¿sí? Bueno, lo que les comentaba en relación a medidas cautelares y medidas provisionales, las medidas cautelares son decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mientras que las medidas provisionales son dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las medidas provisionales las solicita la Comisión a la Corte cuando se trate de un asunto de extrema gravedad y urgencia, amén de existir un riesgo de daños irreparables. Esto lo encontramos como fundamento en el artículo 63, párrafo segundo, ¿sí? de la Convención, o bien en el artículo 19 del Estatuto de la Comisión Interamericana, ¿sí?
Bueno, eso es en cuanto a la comisión. Ahora vamos a hablar a la estructura y funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la Corte Interamericana se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos. ¿Sí? Aquí es a diferencia de la comisión. Aquí en la Corte necesariamente tienen que ser juristas, en la comisión no necesariamente tienen que ser juristas, ¿sí? Tienen que tener reconocida competencia en la materia de derechos humanos y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o de aquel que los proponga como candidatos. El funcionamiento de la Corte. También aquí el funcionamiento de la Corte pues es en sesiones que se celebran anualmente, todos los periodos ordinarios de sesiones que sean necesarios, ¿sí? Normalmente son 2, entonces en esos 2 periodos ellos van a fijar cuántas sesiones de acuerdo a la carga de trabajo tienen y pues bueno, es la forma en cómo se funciona. También pueden ahora sí que el presidente de la Corte Interamericana puede convocar a la Corte para la celebración de sesiones extraordinarias, ¿sí? Ya sea por propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de los jueces. Aquí también es importante mencionar el quórum para las reuniones. Siempre pues se requiere de 5 jueces mínimo para que pueda funcionar la Corte Interamericana. Y las audiencias pues normalmente son públicas y tienen lugar en la sede de la Corte. Aquí, a diferencia de la comisión que se encuentra ubicada en Washington, de Estados Unidos, la Corte Interamericana se ubica en Costa Rica, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Digamos que las funciones son muy similares, tanto de la comisión como de la Corte. La Comisión Interamericana, insisto, tiene funciones consultivas, tiene funciones de investigación y tiene función preventiva. Nada más que aquí la diferencia es que no tiene esa función jurisdiccional, a diferencia de la Corte Interamericana. Y de las funciones de la Corte Interamericana, pues está también la función consultiva, ¿sí? Tenemos también la función contenciosa, que es la relativa a la resolución de controversias sobre la interpretación o aplicación de la Convención Americana. Y la preventiva, que es en la que nos estamos centrando, que se manifiesta a través de las medidas provisionales de protección, ¿sí? Entonces digamos que esas son las funciones de la Corte Interamericana. Ahora, en relación a la competencia preventiva, tenemos nuestro fundamento en el artículo 63, segundo párrafo de la Convención Americana, la cual dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar riesgos irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinente, ¿sí? También aquí es importante decir que puede hacerlo de oficio o a instancia de parte. Ya eso dependerá del caso en concreto, o bien si la misma parte lo solicita desde un inicio, ¿no? Aquí complementa el fundamento el artículo 25 párrafo segundo del reglamento de la Corte Interamericana. En caso de que se trate de asuntos que no hubieran sido sometidos al conocimiento de la Corte, es lo que les comentaba previamente, se podrá actuar a solicitud de la Comisión Interamericana. Aquí a lo mejor todavía se encuentra en esta fase de investigación por la Comisión
pero solicita a la Corte que realice las medidas provisionales en relación a un asunto. ¿Sí? Aquí hay otro dato curioso que me causa mucha inquietud y se los comparto. Yo me pregunto y digo, bueno, si normalmente la comisión es el filtro, ¿sí? para poder llegar a la Corte, pero ¿qué pasa cuando la comisión considera que ni siquiera es prudente hacer medidas cautelares? Yo creo que ahí es un poquito de pensarse, ¿no? Porque, híjole, hay que armar súper bien nuestra petición con todos los antecedentes bien narrados, cuáles fueron los derechos vulnerados, ¿sí? Para que la comisión esté en condiciones de captarnos la idea, la trascendencia que esto implica, que vea la extrema gravedad y urgencia, y sobre eso se puedan dictaminar medidas cautelares. Y sobre eso, bueno, como les dije, como las medidas cautelares no tienen esa fuerza vinculatoria para los estados, pero las medidas provisionales sí. Entonces, pues bueno, ahí podemos estar solicitando que, como no se ha acatado las medidas cautelares, y aun cuando el asunto no ha sido resuelto por la comisión, bueno, pues insistir en esta petición y la misma comisión solicite a la Corte que dicte las medidas provisionales y pues bueno, sobre eso se intente proteger la materia que intentamos cuidar y que ha sido vulnerada de derechos, ¿sí? ¿Qué más? Déjenme ver qué más. Ok, dentro de esto es como en el amparo que tenemos requisitos de procedencia y requisitos de eficacia. Pasa lo mismo aquí, nada más que aquí ocurre en el ámbito internacional. Nuestro artículo guía va a ser el 63, párrafo segundo, que nos va a dar pauta a cuáles son los requisitos que debemos cumplir para que seamos ahora sí que viables de sujetos para que se nos concedan las medidas provisionales. Bueno, de primero medidas cautelares y luego medidas provisionales. En este caso, pues tenemos que cumplir con que sea extrema gravedad y urgencia y la necesidad de evitar daños irreparables a las personas. ¿A qué nos referimos con extrema gravedad y urgencia? Yo creo que extremo viene a resaltar aquello que implica algo elevado, intenso, ¿no? Excesivo, ¿sí? También se define como el punto último a que puede llegar una cosa o algo. Y gravedad, pues se refiere a algo que reviste grandeza, ¿sí? Enormidad, por lo que el concepto de extrema gravedad debe entenderse una cuestión o situación de excesiva o exagerada importancia. Ajá. Entonces, cumpliendo con esa primera solicitud, extrema gravedad, urgencia. Otro punto importante, urgencia quiere decir que no se puede retardar más, porque corremos el riesgo a que realmente sea una situación irreparable. Aunque podemos ser las personas indirectas a esa cosa, beneficiarios de alguna indemnización, ¿no? Lo cierto es que ¿cómo revives a alguien que fue privado de la vida? No, pues eso, aunque te den lo que te den, pues yo creo que eso siempre va a doler, siempre va a ser algo latente y aunque eres merecedor a una reparación del daño, lo cierto es que si por la medida provisional se pudo haber pues ahora sí que detenido esa situación por los cuidados que implica, pues hubiera sido ideal, ¿no? A veces uno piensa, a mí no me interesa
ningún tipo de indemnización o ninguna reparación del daño. Yo lo que quiero es volver a ver a mi hija, yo lo que quiero es volver a ver a esa persona que fue llevada por la fuerza, etcétera, ¿no? Entonces a esto se refiere esa medida provisional de extrema gravedad y urgencia. Ajá. Gracias, Edward, ahorita que estoy leyendo algunos comentarios. Saludos hasta Panamá, muchísimas gracias. También es importante que no solo contemplemos a que sean merecedores de medidas cautelares y después de medidas provisionales aquellos derechos en donde se vulnere a la vida, ¿no?, o a la integridad de la persona, sino que también debemos contemplar que este artículo, el 63, párrafo segundo, no delimita nada. O sea, en ningún momento te está diciendo que solo sea para casos que se importe peligro a la vida, a la libertad o a la integridad de la persona, sino en sí se refiere a toda la gama de derechos que pues protege esta convención. Entonces, todos los derechos contemplados en ese ordenamiento, todos son susceptibles de que sean adoptados en medidas cautelares o medidas provisionales. Se me ocurre el derecho a la educación. O sea, yo creo que eso también me parece un tema trascendente y que no tiene implicaciones de vida, pero sí es un derecho fundamental que está contemplado en este ordenamiento y que puede ser viable de que se adopten medidas provisionales para efecto de que no se deje pasar más tiempo hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto en la corte, ¿no? Entonces, pues bueno, y también relativo a este tema, pues si se hace una interpretación, ¿sí?, del artículo, lo que les comentaba del 63, párrafo segundo, atendiendo al objeto y al fin de la misma, podemos concluir que los derechos que se pretenden proteger con las medidas provisionales son todos y cada uno de los derechos reconocidos en la Convención, respecto de los cuales los Estados partes han asumido una obligación de respeto y de garantía. Quizá siempre vamos a estar queriendo hacer una ponderación o una jerarquía de derechos. Sin embargo, todo lo que esté previsto en esa convención, todos son susceptibles de que sean derechos, pues ahora sí que puedan protegerse con las medidas cautelares o en su caso las medidas provisionales. Nadie está por encima de ninguno, todos son susceptibles. El punto aquí importante, que es como se los transmití en algún momento en las anteriores charlas, si tuvieron oportunidad de escucharme, pues es justamente cómo ustedes argumentan, cómo ustedes solicitan, qué tanto ustedes dan a conocer de la gravedad del asunto, ¿sí? Eso es lo que les va a dar pauta a que abran la puerta a esta medida provisional o esta medida cautelar, ¿sí? Entonces, debemos ser, insisto, muy meticulosos, muy precisos en cómo vamos a hacer nuestra narrativa, qué vamos a comentar de los daños que se nos ha hecho en este ámbito, y sobre eso pues que la comisión esté en aptitud de exigir al Estado un dejar de hacer o un hacer o no sé, dependiendo del caso, y en su caso, si no hay respuesta por parte de las medidas cautelares que toma la comisión, entonces abrirnos la puerta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro punto importante que me parece también a tratar es lo que les comentaba: ¿qué pasa cuando no se da esa apertura y desde un inicio la comisión pues te niega esa situación de ser merecedor de medidas cautelares? No hay otra manera de hacerlo. Solamente la única excepción es si tú argumentas hechos nuevos. De lo contrario, no.
Entonces, por eso la importancia de que esto sea muy bien narrado, muy bien pues ahora sí que dicho todos los hechos, las violaciones a las que fuiste objeto, para hacerle notar a la autoridad qué está pasando en tu estado, ¿no? Y pues bueno, se puede hacer ahí alguna especie de recomendaciones. Aquí otro punto importante, cuando la comisión resuelve, ¿sí? Primero, va a verificar si realmente o no hay vulneración a los derechos. Posteriormente, va a convocar a una audiencia entre las partes y el Estado. Si llega a haber algún, vamos a llamarlo, como una especie de pacto entre esas partes, bueno, pues se da por concluido el caso y se va a hacer una especie de informe, ¿sí? Y eso es lo que, pues bueno, ahí ambas partes se pactaron, por así decirlo, llegar a X determinación, a X acuerdos, y eso es lo que se va a poner en ese informe. Pero en caso de que no suceda esto y a través de la investigación que se realizó, digamos que se advierte el mal actuar del Estado, entonces lo que va a pasar es que a través de esa consulta, ajá, de investigación, va a hacer recomendaciones, ¿sí? al Estado que actuó mal. Y si después de esas recomendaciones no se acatan, es entonces que se le da, vamos a decir, como la legitimidad al ente físico de poder, a través de la comisión, llegar a la Corte Interamericana, ¿sí? O sea, la comisión siempre va a ser el canal para llegar a la Corte. Pero si una vez hecho esto, todavía el Estado sigue con esta vulneración y demás, entonces bueno, pues ahí se da pie a que ese asunto llegue a la Corte Interamericana. Ajá. ¿Qué más? Bueno, ya les comenté lo de la urgencia, gravedad. Uh-huh. Ok, por daño irreparable. Es otro, el segundo requisito que exige el 63.2 o párrafo segundo de la Convención Americana, es primero evitar daños irreparables. ¿A qué nos referimos con daños irreparables? Tiene muchísima relación con lo que comentábamos de extrema gravedad y urgencia, ¿sí? La existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia implica, ¿no?, la existencia de un riesgo y peligro de daño irreparable a efecto del otorgamiento de las medidas provisionales, es decir, que no es susceptible de que sea reparado, aun cuando te pueden indemnizar. Lo cierto es que hay ese riesgo latente en que ya se vuelva algo irreparable. Se me ocurre quizá regresar los años. ¿Cómo vas a regresar los años? Es una situación irreparable, ¿no? Entonces yo creo que ante un riesgo latente como es eso, ¿no?, pues es cuando nos referimos a un daño irreparable, ¿no? Un caso que implique algo en donde no puedas reparar los daños, en donde no puedas revivir a alguien que fue privado, insisto, de la vida, o quizá no sé, alguna situación en donde se tuvieron que haber tomado situaciones de extrema delicadeza y que no pasó, ¿no? Quizá eso trajo consigo situaciones de salud graves y cómo vas a reparar eso, ¿no? Yo creo que el hecho de quizá eso te implicó no caminar o quizá eso te implicó alguna situación, insisto, complicada, que va a ser un tanto difícil poder reparar eso una vez que se resuelva el asunto de fondo, ¿no? Por eso la necesidad de que se impongan pues medidas provisionales.
Ajá. ¿Qué más les puedo comentar de esto? Pues bueno, las medidas provisionales, digamos que tienen otra característica. Tienen esa finalidad de ser tutelares, ¿sí? Porque buscan garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Digamos que igual que en México en materia de amparo, es como en el caso de la suspensión provisional y definitiva, es como un medio alterno en donde podemos contar con un recurso eficaz para hacer justicia y no esperar, porque a veces, insisto, la carga de trabajo o situaciones ajenas pues implica que esto se pueda visualizar, y finalmente todo esto va orientado a hacer justicia, ¿no? A no padecer más de vulneración o violaciones a la gama de tus derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad de toda medida cautelar, conservar ese bien o cosa que se intenta cuidar, para pues no vernos en una situación en donde eso que quizá no se haya solicitado o visto por el juzgador, pues ya se vuelva una situación ineficaz. Tiene esa característica de ser un bien, un efecto útil, ¿no? Lo útil tiene que ver con la eficacia, con lo eficaz, ¿sí? Ahorita vamos a ver, muchísimas gracias Juan Alvarado, ahorita vamos a ver ejemplos de medidas, ¿sí? Déjenme ver, a ver que aquí tengo unos ejemplos. Ok, bueno, antes de entrar en eso, ¿cuáles son los alcances de las medidas provisionales de la Corte? Vamos a encontrar 4. Uno de ellos es derechos que pueden ser objeto, ¿sí?, de protección a través de las medidas provisionales de la Corte Interamericana. Digamos que si bien es cierto que en la gran mayoría de los casos las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana han sido encaminadas esencialmente a la protección del derecho de la vida y del derecho a la integridad de la persona, ya sea en su aspecto físico, moral o psíquico, ¿no? Al estar interrelacionadas todos los derechos humanos y al ser estos indivisibles, no existe un impedimento alguno para la protección de otros derechos, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuáles son los alcances o el objeto de protección? Todos los derechos que contempla la convención. Nunca debemos de ver eso como una limitativa. Siempre los derechos tenemos que verlos desde una óptica progresista. Entonces, pues bueno, eso en cuanto a los derechos que pueden ser objetos de protección. Todos. No hay uno que pese más que otro. Todos son objetos de protección, ¿sí? Dice Marco Antonio, ¿cómo presentar una demanda? Bueno, ya les había comentado un poquito antes que puede ser que acuda a la sede en Washington, porque primero el canal para presentar una queja o demanda o denuncia, como le quiera nombrar, es a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En esta es importante adjuntar todos los medios de prueba, quizá ahí solicitar copias certificadas de los juicios en donde usted advierta que no se pues que no llegó a un acceso a la justicia digno, o no sé, alguna situación que usted quiera destacar. Es importante que adjunte estas situaciones, ¿sí? Y el idioma oficial pues puede ser español, inglés, francés y portugués. Se presenta a esta instancia, también puede ser por vía correo electrónico. También si usted se mete a la página de la comisión, ahí puede advertir el correo electrónico, también lo puede llegar a través de este medio, nada más que ahí hay una limitante en donde solicita que en el término de 7 días debe adjuntar toda la documentación que respalde su petición.
Entonces, pues bueno, ahí es mediar cómo hacer esto. Otro punto, que bueno que me pregunta, es la temporalidad. Después de que se haya agotado todas las instancias en materia de derecho interno o nacional, se cuentan con 6 meses, ¿sí? Pero, como les dije, hay casos de excepción en donde pues ya es a criterio de la comisión, que a lo mejor tú hiciste valer una queja a esta instancia y como comentas que no se agotaron los recursos ordinarios, etcétera, por X, Y, Z, pero ahí tienes que justificar muy bien tu petición y cuál es el riesgo latente o cuál es el derecho vulnerado que se te está vulnerando, ¿no? Ay, perdón, ahí hablé mal. ¿Cuál es el derecho que se te está vulnerando? Entonces yo creo que tienes que hacer muy bien tu escrito en donde no pierdas de vista qué es lo que vas a peticionar a una instancia así, si no vas a correr el riesgo de que no te la admitan y te la puedan desechar. También es importante que todo tu escrito o tu petición vaya respaldado. Si no se está en condiciones de ir a la ciudad de Washington, bueno, pues también tenemos otras vías, como es por correo electrónico y se manda por paquetería, pues todo lo que respalde esta petición, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ejemplo, me decían, oye, ¿cómo, qué dicta la Corte en una medida provisional? Les puedo comentar un caso que es el de los haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, en el que mediante resolución de 18 de agosto del 2000, la Corte Interamericana adoptó medidas provisionales que tuvieran por objeto, además de adoptar medidas de protección, de la vida y la integridad de las personas, evitaron la deportación o expulsión de 2 de ellos, permitir el regreso inmediato a la República Dominicana de otros 2 y la reunificación familiar de 2 de ellos con los hijos menores, ¿sí? Además de la investigación de los hechos. Entonces, a efecto de ilustrar esto que les estoy comentando, les voy a dar lectura de lo que dijo la Corte Interamericana en esta sentencia. Nada más les voy a leer lo esencial. Dice, en el punto 3, dijo, requerir al Estado de la República Dominicana que se abstenga de deportar o expulsar de su territorio a Benito Tide Méndez y Antonio Sención. Otro punto en esta cuestión de medidas provisionales dijo, requerir al Estado de la República Dominicana que permita la restauración inmediata a su territorio de Chutney Fields y William Medina. Otro punto fue requerir al Estado de la República Dominicana que permita en la mayor brevedad la reunificación familiar de Antonio Sención y Andrea con sus hijos menores de la República Dominicana. Como sexto punto, dijo requerir al Estado de la República Dominicana que colabore con Antonio Sención para obtener información sobre el paradero de sus familiares en Haití o en República Dominicana. El séptimo punto fue requerir al Estado de la República Dominicana que, en el marco de los convenios de cooperación pertinentes entre la República Dominicana y Haití, investigue la situación de Chutney y William Medina, bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para agilizar los resultados de dichas investigaciones. El octavo punto fue requerir al Estado de la República Dominicana que continúe dando seguimiento a las investigaciones ya iniciadas por sus autoridades competentes en relación a Benito Tide, Rafaelito Pérez, Antonio Sención y Andrea Alessi. Y por último, el 10º punto fue requerir al Estado de la República Dominicana y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que suministren a la Corte Interamericana información detallada sobre la situación de los miembros de las comunidades de Batelles,
fronterizos que pueden estar sujetos a repatriaciones forzadas, deportaciones o expulsiones. Aquí un expresidente de la Corte Interamericana, que fue Antonio Candado, ¿sí? Trindade, comentó que esta medida, que extendió por primera vez el ámbito de protección de las medidas provisionales a nuevos derechos, ¿sí? Porque no solo se cuidó lo relativo a la vida que les comentabas y a la integridad de la persona, sino fue más allá, ¿sí? Como es el hecho de reunificación con los familiares, derechos de migración, incluso de seguridad pública, etcétera. ¿Sí? En el ámbito de la protección de las medidas provisionales a nuevos derechos, en adición a los derechos fundamentales, pues representa, vamos a decir, que es el embrión de un habeas corpus internacional, ¿no? O un amparo internacional. Entonces, pues bueno, la verdad que esta resolución fue a marcar pauta a una nueva visión de los derechos que pueden ser tutelados a través de las medidas provisionales. No sé si por aquí queda contestada tu pregunta. Aquí voy a estar atenta para ver qué me comenta, pero bueno, entonces de eso se trata, que todas las medidas provisionales pues vayan encaminadas a proteger esa vulneración de derecho y conservar la cosa, o bien prevenir situaciones que sean de difícil reparación. Ajá. Entonces yo creo que es importante tener en mente esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos en claro en la materia del amparo y de las medidas cautelares, que en este caso es la suspensión provisional y definitiva, pues no está por demás la lógica que usamos en ese punto ponerla en un ámbito internacional, ¿sí? Porque finalmente lo que se pretende es que a través de esos efectos que causan las medidas provisionales, pues es justamente conservar aquello que intentamos sea vulnerable de ser nuevamente objeto de una vulneración incluso mayor, ¿no? Entonces, pues sí es importante tener esto en mente, para tener una buena tutela, ¿no? De hecho, las medidas provisionales, digamos que tienen ese efecto de ser son unas medidas de tutela, ¿no? De cuidado, además de garantizar que se cumpla, tienen esa característica de cuidar esa situación que se intenta proteger, ¿no? Entonces, pues es importante este tema. Finalmente, conviene insistir en que las medidas provisionales previstas en el artículo 63, segundo párrafo, acuérdense que este es su fundamento toral para tanto las medidas cautelares como las medidas provisionales, ¿sí? De la Convención Americana, ha sido concebido como medios de protección para prevenir la consumación de daños, la consumación de daños irreparables a las personas en situaciones de extrema gravedad y urgencia, y que dan en el texto del artículo 63.2 pues ahora sí que pauta a que esos derechos sean tutelados, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los sujetos legitimados para solicitar la adopción de medidas provisionales de la Corte Interamericana? Me voy a dar prisa porque creo que ya me pasé del tiempo, les voy a robar 10 minutos más. El segundo aspecto, pues tiene que ver con las medidas provisionales, ¿sí? Que han ampliado significativamente en los últimos años relativo a los sujetos legitimados. ¿Quiénes son esos sujetos legitimados? Dejemos de pensar a la víctima como tal. Hubo una reforma, ¿sí?, en el reglamento de la Corte, que fue a partir del 1 de enero de 2004, en donde no solo se veían a las víctimas como tales, sino también pueden entrar en ese punto las posibles víctimas o presuntas víctimas, también sus familiares,
y se amplió también esa gama a que se puede poner en medidas provisionales o cautelares a aquellos que vayan a fungir como testigos dentro de un asunto, ¿no? A los abogados defensores también pueden entrar en esta gama, ¿sí? De medidas de sujetos, legitimados para solicitar la adopción de estas medidas provisionales. También nos habla de quiénes pueden ser beneficiarios de esas medidas, exactamente estos mismos sujetos, ¿sí? La víctima, la presunta víctima, los familiares, pues bueno, son ahora sí que los sujetos viables de ser beneficiarios de medidas provisionales. ¿Por qué? Pues precisamente porque se pone en riesgo alguna situación que les permita tener una vida normal a como la venían manejando, ¿sí? Y bueno, nos habla también de un cuarto supuesto en los que la Corte puede adoptar medidas provisionales. Pues ahora sí que, como ya hemos señalado anteriormente, la Corte podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes en los asuntos que esté conociendo cuando sea necesario evitar daños irreparables a las personas, ¿sí? En caso de extrema gravedad y de urgencia. Digamos que esos supuestos pues los encuadras en los casos en que esté conociendo la Corte, lo que ya hemos venido platicando, y en los casos pendientes ante la comisión, ¿sí? Entonces, la Corte, una vez que le llegue el asunto, puede ahí mismo mencionar cuáles serán las medidas provisionales, y si todavía lo sigue conociendo la comisión, pero por las situaciones que les he venido comentando, que las medidas cautelares que ellos emitan no tienen esa fuerza vinculatoria, pues entonces es cuando se solicita la comisión a la Corte ahora sí que se dicten estas medidas provisionales, y que pues bueno, esto no puede evadir el estado vinculante a este punto. Bueno, ¿qué particularidades tiene el procedimiento que se sustancia ante la Corte Interamericana en relación con las solicitudes de medidas provisionales? Aquí es importante mencionarles a grosso modo tres. Primero, que es un procedimiento sumario e incidental, ¿sí? El segundo punto, que tiene la facultad de convocar a audiencia a las partes, para ver si es posible llegar a una conciliación, ¿no? Y bueno, también en relación a las pruebas y medidas provisionales, los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, ¿no? Aquí es importante tener en claro que el tribunal ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, a considerar los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, y ha evitado siempre adoptar un rígido o una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar su fallo. Aquí pues tiene esa discrecionalidad de poder de lo que él tiene a la vista, o bien puede también solicitar más pruebas que considere pueda ahora sí que allegarse y poder tener una mejor gama, y sobre eso determinar si hubo o no vulneración de derechos, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fuerza vinculante de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana? Precisamente su fuerza vinculada pues viene, primero tenemos como fundamento el principio del pacta sunt servanda. Yo creo que han oído hablar de él en materia internacional. También tenemos el principio del efecto útil, ¿sí? Que era precisamente esa eficacia de hacer justicia,
¿sí? Y algunos artículos complementarios de la propia Convención Americana. En relación al principio pacta sunt servanda, la Corte Interamericana ha establecido que la obligatoriedad de los estados de acatar las decisiones del tribunal corresponde al principio del pacta sunt servanda, es decir, el cual o es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe, ¿sí? Y no pueden incumplirlas alegando para ello disposiciones de su ordenamiento jurídico interno. Un claro ejemplo es puede ser México. O sea, México tuvo que adaptar su ahora sí que ordenamiento interno, nuestra constitución política. En 2011 tuvo una impactante reforma en materia de derechos humanos, pero fue porque la adecuó al terreno internacional, ¿sí? En relación al principio del efecto útil, pues es lo que les comento, tiene que tener ahora sí que eficacia en la aplicación y en el acceso a la justicia. ¿De qué serviría una medida provisional si no tiene un efecto útil? Yo creo que de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia que se intenta probar pues va a desaparecer finalmente, porque no se va a cumplir esa medida que nos están haciendo. Entonces, a través de estos principios, de algún modo también vienen a respaldar esta vinculación de fuerza, ¿sí? Y por último, ¿cuál es el procedimiento seguido por la Corte para supervisar el cumplimiento de las decisiones de medidas provisionales? ¿Sí? Vamos a encontrar 4 pasos. Primero es requerir al Estado en cuestión informe en determinado plazo a la Corte las medidas que hubiera adoptado en cumplimiento de la resolución de medidas provisionales dictadas por el tribunal. El segundo paso pues es requerir al Estado que remita informes periódicos a la Corte acerca del estado de cumplimiento de las medidas provisionales. Un tercer punto es solicitar a los beneficiarios de las medidas provisionales que presenten sus observaciones en relación a los informes del Estado. Ese me parece es un punto importantísimo, porque pues ahora sí que los agraviados van a tener la oportunidad de hacerle notar a la Corte si realmente el Estado ha estado cumpliendo o no con lo que se le ha solicitado hacer, ¿no? Muchas veces pudiéramos decir que no tiene ese efecto útil porque no se les escucha a las partes, pero aquí justamente da esa apertura a que se escuche a la parte agraviada para ver qué está haciendo el Estado en relación a lo que se le solicitó hacer, ¿no? Y tomando en cuenta ese comentario, pues la misma Corte va a poder actuar, ya sea por un incumplimiento o realmente va a ver que sí hay un cumplimiento por parte del Estado, ¿no? Y otro punto es solicitar a la Comisión Interamericana que presente sus observaciones en relación con los informes del Estado y con las observaciones de los beneficiarios de las medidas, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto en relación a qué hacer o cómo saber si se está cumpliendo o no con las medidas que se pusieron a la vista. ¿Y qué pasa cuando hay incumplimiento en una orden de adopción de medidas provisionales? Pues justamente lo que va a pasar es que se va a generar una responsabilidad internacional del Estado. Con este tema doy por concluido, ¿sí? ¿En qué consiste la responsabilidad internacional del Estado? La responsabilidad internacional del Estado, ¿sí? Digamos que es aquella institución jurídica en virtud de la cual todo Estado al que le sea imputable un hecho ilícito según el derecho internacional deba una reparación, ¿sí? En efecto,
el hecho de que toda conducta de un Estado calificada por el derecho internacional como ilícita origina la responsabilidad internacional de este, constituye un principio fundamental del derecho internacional, alabado ampliamente por la jurisprudencia internacional, ¿sí? Digamos que el derecho internacional de los derechos humanos se prevén distintos aspectos que enmarcan la responsabilidad internacional, que consiste en una restitución íntegra, la indemnización, la cesación de efectos del acto y la seguridad y el otorgamiento de garantías que no volverá a darse esa violación. Yo creo que eso es la finalidad pues que pretende alguien que fue perjudicado, ¿no? Entonces, eso es lo que crea una responsabilidad internacional en caso de que ya hubo recomendaciones, y si sobre eso sigues haciendo hincapié y no haces nada, bueno, pues también va a haber consecuencias, como es el caso de que vas a tener que indemnizar a esa persona que sigue recibiendo vulneración al derecho que se intenta proteger. Y por último, que se me pasó comentarles, ¿cuánto tiempo puede durar una medida cautelar? Medida provisional. Se supone que son temporales, pero yo creo que esa medida cautelar es indefinida. Todo va a depender de qué se está protegiendo, qué se está vulnerando y cómo está reaccionando el Estado en relación a las medidas que le está dando la propia Corte Interamericana, ¿no? Hay casos en donde la medida ha llegado a tener hasta 15 años, ¿sí? Igual, más en esta misma grabación les voy a pasar ejemplos de esto que me refiero a cuál es la temporalidad de una medida provisional. Como les digo, es indefinida, todo está a discreción de la Corte y de los hechos como se vayan presentando. ¿Sale? Pues bueno, espero que les haya sido de utilidad esta charla. El tiempo, desgraciadamente, es muy chiquito para un tema que tiene muchas cosas en donde podemos charlar, no solo una hora, sino varias, pero pues ahora sí que ya me pasé y perdónenme que les quite más de su tiempo. Espero, insisto, que les haya hecho de utilidad estos pequeños comentarios que les hice. Estoy abierta a cualquier duda o comentario, los voy a checar con muchísimo gusto al ratito. Les agradezco a todos ustedes que me estuvieron visualizando, les mando muchísimos saludos desde Morelia, ya saben. Nomás que aquí tuve problemas con mi iPad, que se me quiere aquí caer. Y pues bueno, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Nos vemos más adelante con otra charla. Si tienen sugerencias de algún tema, también coméntenmelo. Yo encantada de poder compartir algo que sea de su interés, ¿no? Y le doy las gracias a Eric Vázquez nuevamente por su espacio en su página y por su cordial invitación. Y pues bueno, saludos desde Morelia, gracias, un abrazo a todos y pues por aquí nos seguimos viendo más adelante, ¿sale? Que tengan bonita tarde y pásenla bien, cuídense mucho porque saben que esto de la pandemia está fuerte, así que vamos a cuidarnos para salir adelante y ojalá en algún momento nos podamos ver físicamente en algún foro, taller. Me va a encantar compartir experiencias con ustedes. Y pues bueno, gracias y bonita tarde. Hasta luego.